Buenas noches, profesor y compañeros. Vamos a exponer sobre la minería y conflicto en social del capítulo número 3, que es llamado Yanacocha y los reiterados desencuentros de la gran afectación, débiles capacidades de acción colectiva. Soy Adanaí Cerrón Surichaki y voy a exponer sobre el contexto en social y político del conflicto minero, ¿no? El contexto en social viene a ser lo siguiente, que ya tenía una larga historia en Cajamarca desde las épocas prehispánicas y coloniales hasta la minería artesanal e informal desde el siglo XX. Todo ello fue pues legado a un grave pasivo ambiental dejado por empresas que fueron pues abandonadas o fueron poco a poco desapareciendo en la provincia de Hualcayo. Como ello teníamos a consecuencia cual el relave y Bocaminas, que todo ello era contaminado en los ríos e hicieron que el agua prácticamente quede inutilizable, ¿no? Entonces, en esta historia ha quedado un precedente negativo, significativo, que tal fue como un argumento que inició contra la minera Yanacocha. También tenemos a las empresas en donde generaron expectativas de empleo y desarrollo en prometer una explotación moderna, pero sin embargo esta operación fue intensiva en la capital y se requería de mano de obra calificada, lo que tuvo como el resultado fueron unas expectativas del empleo en local insatisfechas, ya que especialmente todo ello era en la ciudad. También tenemos en la relación que se caracterizaban en las prácticas de tradición que se fueron pues aprovechando por las asimetrías de los poderes. ¿Qué tiene que decir sobre esto? Es sobre la compra de tierras que se realizaba a bajos precios y quienes aprovechaban las situaciones de todo esto eran los campesinos y también parte de la política que digamos que tenían la proyección y social a un largo plazo con una lógica clientelista que fue pues enfocada por pequeñas obras sin ningún plan integral. Y como un contexto político también tenemos a las reformas estatales que inició en el 1990 y todo se implementó progresivamente desde facilitar las inversiones mineras hasta el punto de que existían las precarias presencias estatales en Cajamarca, que era lo que preocupaba por atraer inversiones a regulares actividades en la minera y una gran incapacidad estatal de prevenir los conflictos que se venían y tener, digamos, una eficaz o supervisar de un cumplimiento que se tenía que hacer con el personal de ahí, ¿no? Y también tenemos ante los alcaldes de provincias, pues que ellos fueron los que adoptaron diferentes posiciones frente a las minas por el largo tiempo, influyendo que la relación de poder local como las empresas e incluso algunos alcaldes unieron, digamos que las marchas para que todo esto continúe. Eso es todo, gracias. Mi nombre es Ariana Campos Torres y yo les voy a comentar sobre los principales involucrados en el conflicto minero. ¿Quiénes estuvieron involucrados en el conflicto minero de Yanacocha y qué es lo que hicieron? En el conflicto participaron muchos grupos, cada uno con intereses y formas distintas de actuar. Tenemos como primer punto la minera de Yanacocha. Es la empresa minera que causa este conflicto. Está conformada por las empresas de Estados Unidos, Perú y el Banco Mundial. Tenía mucho poder, tenía mucho dinero, pero no supo comunicarse bien con la población, lo que causó desconfianza y protesta. También tenemos como involucrados a las comunidades campesinas rurales, ¿no? Que vendrían a ser los pobladores de las zonas como La Encañada, Porcón,
y Choropampa, ¿no? Entre otras. Se podría decir que fueron los más afectados, ya que perdieron el acceso al agua limpia y vieron dañado su medio ambiente. Su forma de vida agrícola estaba en peligro por la actividad minera. También tenemos por otro lado a los líderes comunales, algunos alcaldes, algunos dirigentes como Gomer Vargas, Anastasio Yopla, ¿no? Ayudaron a organizar la resistencia. Ellos representaban las voces de sus comunidades ante el Estado y la empresa. También tenemos ONGs ambientales y de derechos humanos, ¿no? Como Grufides, ADEA, Ecovida, ayudaron con la asesoría legal, técnica y difusión del problema. Muchas veces acompañaban a las comunidades en sus reclamos. Y no podemos pasar por desapercibido la Iglesia Católica, ya que ésta tuvo un papel o un rol trascendental como mediador al inicio del conflicto. Sabemos que el padre Marco Arana fue clave, ya que defendió el ambiente y apoyó a las comunidades. También tenemos a Frente de Defensa de Cajamarca. Fue un grupo de organizadores sociales, políticos que organizaron protestas y paros. Participaron activamente en luchas como la del Cerro Quilish y Conga. El gobierno nacional, regional y local, el Ministerio de Energía y Minas, dio permiso a la minera sin consultar a la población, ¿no? Algunos alcaldes apoyaron a la empresa, otros simplemente se pusieron al lado de la comunidad. Por otro lado, medios de comunicación y de opinión pública. Algunos medios locales sabemos que apoyaron a la minera, pero otros efectivamente denunciaron los daños, ¿no? Tuvieron un papel importante para que más gente supiera en realidad lo que estaba pasando. Empresas contratistas como Ranza son empresas que trabajan para Yanacocha. Una de ellas fue responsable del derrame de mercurio en Choropampa más o menos por el 2000, que afectó esto gravemente la salud de muchísimas personas, ¿no? Y finalmente, fuerzas del orden, ¿no? Tenemos la policía, el ejército, estuvieron presentes en las protestas. En algunos casos usaron la fuerza para proteger a la minera o controlarlo a los manifestantes, lo que generó esto muchas críticas y denuncias, ¿no? Como tal. Bien, profesor, en la siguiente diapositiva he realizado lo que es un resumen del diagrama de los actores del conflicto de Yanacocha. Tenemos principalmente a la minera Yanacocha, está en el centro del conflicto, puesto que es el actor principal y de mayor poder. Desde la minera se relacionan tres bloques importantes: empresas contratistas como Ranza, que trabajan para ella, el Estado, quienes vendrían a ser el gobierno nacional, regional y local como tal, que otorgan permisos y en muchos casos la respaldan, ¿no? Las Fuerzas Armadas del Orden, Policía y Ejército, que intervienen en protestas o protegen sus instalaciones. Y al otro lado podemos visualizar a los actores sociales, ¿no? Los más afectados, se podría decir, comunidades campesinas, los pobladores rurales que sufren los impactos directos, líderes comunales que organizan la resistencia, medios de comunicación locales que influyen en la opinión pública y en el apoyo a estas comunidades, ¿quiénes estarían? ONGs ambientales y derechos humanos, ¿no? El Frente de Defensa de Cajamarca, que articula la lucha, la Iglesia Católica, representada por Marco Arana, con una voz mediadora y defensora. Se podría decir que este diagrama muestra cómo la minera, el Estado y sus aliados enfrentan a comunidades organizadas con apoyo social y civil en un conflicto por el territorio, el ambiente y los derechos de los ciudadanos. Bien, y también he adjuntado un cuadro. Me gustaría que el profesor pueda considerar tomar como leyenda que el poder representa la capacidad para influir en decisiones, controlar recursos o imponer posesiones, y el interés vendría a ser, ¿no?, el grado de afectación o compromiso directo con el conflicto. Por ejemplo, acá podemos visualizar que aunque los campesinos tienen alto interés en el conflicto,
porque son de por sí los más afectados, tienen poco poder para influir solos. Por eso necesitan el apoyo de las ONGs, medios y Frente de Defensa. Gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Yasmín Cañagua y en este caso voy a tocar el tema 3, que es en qué consiste el conflicto minero. En sí, el conflicto minero de Cajamarca consiste en una disputa socioambiental por el uso y el control de los recursos naturales. Está marcado bajo un impacto político y económico en un contexto de desigualdad, debilidad estatal y también desconfianza hacia las instituciones por parte de la comunidad que habitaba cerca de esta zona. ¿Cuáles son las principales causas? La primera es la desconfianza estructural hacia la empresa minera y también hacia las instituciones del Estado. Esto se da porque la empresa Yanacocha tenía un enfoque clientelista y fragmentado en responsabilidad social, por lo que para los comuneros era visto como una empresa que no tenía sensibilidad social. Y esto se evidenció en dos hechos. Uno, cuando se dio el derrame de mercurio en Choropampa en el año 2000, y dos, cuando esta empresa empezó a practicar o aplicar prácticas de compra de terrenos en condiciones de desigualdad, lo que generó mucho más desconfianza para los comuneros. A esto hay que agregarle de que los gobiernos locales y regionales carecían de un plan o una política frente a un conflicto de materia medioambiental. La segunda causa es la contaminación del agua. En sí, el agua es un recurso vital y escaso para Cajamarca y sobre todo para las zonas que son rurales. Los comuneros tenían un temor grande porque se den operaciones mineras en la zona alrededor del cerro Kilish, que es su principal fuente hídrica, por lo que no solamente se iba a ver mermada la cantidad de agua, sino también iba a bajar la calidad para el consumo humano y también para que ellos puedan desarrollar con normalidad sus actividades agrícolas y ganaderas. En un artículo del sociólogo Raúl Chacón, el cual se titula El caso Yanacocha, crónica de lucha frente a una contaminación minera inevitable, indica que la comunidad de Choropampa sostenía que no solo la contaminación afectaba su salud, sino que también los empobrecía, dado que sus productos ya no iban a poder ser vendidos, sus negocios iban a quebrar y ellos iban a ser vistos como un pueblo excluido. Ahora, otra tercera causa es la desigualdad de poder y ausencia estatal. Como había indicado anteriormente, los gobiernos regionales y locales no tenían una política clara frente a los conflictos medioambientales. Entonces, esto iba a provocar que las empresas mineras, en este caso Yanacocha, no tenga una adecuada supervisión por parte del Estado. A ello hay que agregar que en ese entonces el Estado también estaba incentivando una mayor inversión para este tipo de actividades económicas y no dejaba de lado, pero no tomaba mucho en cuenta o no tenía políticas de control para estas mismas, respetando los derechos medioambientales. Otra causa es la fragmentación social y debilidad organizativa. Esta es básicamente aplicada a las comunidades rurales. Si bien es cierto, nosotros podemos ver que hubieron frecuentes protestas, sobre todo en el año 2004, cuando se dio una protesta que en sí trató de frenar la expansión de la minera. Esta estaba organizada por diferentes grupos. ¿A qué me refiero? Que algunos tenían tinte político, otros en sí estaban protestando para que el Estado tenga mayores políticas que protejan los recursos naturales, entre otros. O sea, no es que sean tan organizados. Y la quinta causa
es la falta de diálogo efectivo. Si bien es cierto, se crearon mesas de diálogo, estas no estuvieron del todo coordinadas ni tampoco fueron tan representativas. Como había mencionado, los líderes políticos aprovecharon este conflicto para poder también ganar votos o hacerse más conocidos, y había también una perspectiva por parte de los comuneros de que los activistas que estaban a favor de que se respete el uso adecuado de los recursos naturales se veían amenazados. Entonces todo esto hizo que las mesas de diálogo no tengan un impacto real para poder llegar a un acuerdo. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeras. Mi nombre es Renato Serna. Bueno, me toca la parte del impacto del conflicto minero en la sociedad. El conflicto minero en torno a la empresa Yanacocha en Cajamarca ha tenido profundos impactos que han afectado a la vida de las personas, ¿no? Por ejemplo, impactos ambientales, impactos económicos, impactos de salud, de contaminación, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, la actividad minera de Yanacocha ha afectado las fuentes hídricas, ¿no? Las principales fuentes hídricas cercano ahí en Cajamarca, como lagunas y ríos. Por ejemplo, la laguna Yanacocha, que es una laguna principal en Cajamarca y normalmente utilizada para la agricultura, ¿no? Hay muchas denuncias en torno a la minera Yanacocha, denuncias por la muerte de miles de peces, por la muerte de miles de truchas, por la contaminación de sus aguas, ¿no? Por ejemplo, en el 2000 hay una denuncia en Choropampa, denuncia por el derrame de mercurio, que esto generó que más de 1.200 personas se intoxiquen y, y a la larga generó problemas de salud, ¿no? La comunidad está dividida, ¿no? Está dividida entre personas que están a favor y personas que están en contra de las actividades mineras de Yanacocha, ¿no? Aunque Yanacocha genera mucho dinero, muchos ingresos, eh, su expansión ha afectado de manera económica hasta el punto de que ya hay familias, ¿no? Personas en la pobreza, porque se ha afectado su actividad de agricultura y ganadería, ¿no? Y todo este conflicto minero lo que ha generado es que ya las comunidades, los pobladores, desconfíen ya de sus gobiernos locales y el gobierno central por la falta por la falta o las demoras, ¿no? En sus procesos, en sus denuncias. Entonces, todo eso ha afectado, ¿no? Buenas noches, mi nombre es Ariana Canción y voy a hablar sobre el punto 5 con respecto al capítulo 3 de Yanacocha. ¿Cuál es la situación actual del conflicto minero elegido y su perspectiva futura? En la actualidad, el conflicto no ha desaparecido de todo. Aunque ya no hay protestas masivas como las que ocurrieron entre los años 2000 y 2011, las tensiones persisten. La desconfianza hacia la empresa minera es demasiado fuerte, sobre todo la percepción de la contaminación del agua eh, y la falta de beneficios para las comunidades. Además, se observa una debilidad en la capacidad de organización de la población local, lo cual limita una influencia frente a la empresa y el Estado. La relación sigue siendo desigual y eso alimenta el malestar de las comunidades. Respecto al futuro, si no se abordan las causas profundas como la pobreza, la exclusión y la falta de consulta real a la población, el riesgo de nuevos conflictos seguirá presente.
la clave está en lograr una minería que respete el entorno, los derechos de las comunidades y garantice realmente beneficios tangibles para cada una de ellas. Soy Adanaí Cerrón Surichaki y voy a dar un aprendizaje en cuanto al tema expuesto sobre la minería, ¿no? En cuanto al aprendizaje, a mí me proporciona una visión en general sobre los conflictos de socioambientales que han tenido en relación con la minería en el Perú, encontrándose y centrándose en cada estudio de cada caso que hemos podido ver en este tema. Examina también cómo las operaciones mineras generan las tensiones de las comunidades locales. Todo ello basado en las tierras, uso del agua, los impactos ambientales y también que los autores han analizado las dinámicas de movilización en los actores involucrados. ¿A qué llamamos eso? Las empresas, comunidades, estados, el ONG y sus estrategias de cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que puedan ir destacando en los conflictos que no se resuelven fácilmente, sino que se requieren gestión y transformación. Y finalmente, bueno, no lo que a mí me ha tomado, digamos, lo que me ilustró con una de las experiencias específicas de los proyectos mineros como Tambo Grande, Majá, Santa Mina, Las Bambas y todo ese recorrido se han hecho en detalles, en desafíos y evoluciones particulares de cada situación que se ha venido presentando. Gracias. Buenas noches, profesor. Le saluda nuevamente Ariana Campos Torres. Bien, con respecto al aprendizaje, particularmente yo diría que después de haber analizado el conflicto de Yanacocha, entendí que un gran problema no es solo el daño ambiental que genera una minera, sino también la falta de canales reales con respecto al diálogo, consulta con las comunidades. Me impactó ver cómo, a pesar de los graves impactos en la salud, el agua y el territorio, la población tenía muy poca capacidad de respuesta organizada. Aprendí que cuando las comunidades no están articuladas ni informadas, su lucha se fragmenta y se vuelve aún más vulnerable frente a actores con mucho poder económico y político, como veíamos hace un momento, ¿no? También me quedó claro que el Estado, en vez de mediar, muchas veces respalda los intereses de las empresas. Este caso me hizo reflexionar sobre la importancia de fortalecer la participación ciudadana y las organizaciones locales, ¿no? Porque sin ellas los conflictos solamente se van a repetir y no vamos a llegar a alguna solución como tal. Ahora, con respecto al aprendizaje que me llevo de este capítulo y en especial de este conflicto minero de Yanacocha, pienso que es importante tres cosas. Uno, que las comunidades rurales en donde van a ser o donde se van a realizar estas operaciones de mina deben ser escuchadas. Dos, que las empresas deben tener una mayor responsabilidad social. Y tres, que el Estado debe no solo implementar prácticas o planes o políticas que que también vean por los derechos medioambientales, sino también ser como un facilitador de diálogo entre ambas partes, entre la empresa minera y entre la comunidad. Porque si bien es cierto, los reclamos de los comuneros son justos, hay que recalcar que la actividad minera aporta bastante a la economía de nuestro país. Entonces es importante que el Estado pueda entablar un diálogo en el cual ambas partes salgan beneficiadas. En cuanto a mi aprendizaje en torno a la minera Yanacocha y el conflicto social, ¿no?
generan grandes ingresos, ¿no? Grandes ingresos económicos, pero también se genera graves problemas sociales, ambientales, de contaminación y de salud en cuanto a las personas, ¿no? A las comunidades. Entonces, no se está tomando conciencia o no se está actuando con responsabilidad. Se debe tomar en cuenta la participación y decisiones, ¿no? de las comunidades, ¿no? Acerca de sus tierras, si realmente les conviene o no les conviene la minería, ¿no? Y en el mejor de los casos, si se opta, ¿no? por iniciar la explotación minera, llegar a un acuerdo, ¿no? Con estas comunidades para que se beneficien ambas partes, ¿no? Y también sugiero mayor participación del Estado, ¿no? A favor de las comunidades. Bueno, a partir del análisis de este caso, he identificado varios aprendizajes importantes. Primero, que el conflicto demuestra que el desarrollo no puede imponerse desde afuera. Las comunidades deben participar activamente en las decisiones que afecten su territorio. Como segundo aprendizaje, podemos ver que los conflictos mineros no solo son económicos, sino también sociales, ambientales y culturales. Por eso las soluciones deben ser totalmente integrales. Como tercer aprendizaje, creería que la organización social es fundamental, ya que cuando los ciudadanos están unidos, pueden defender mejor sus derechos y lograr ser escuchados, ¿no? También aprendí que el Estado debe tener un rol firme como mediador y regulador. Si no hay autoridad justa y transparente en este tipo de conflictos, eh, los problemas tienden a agravarse más. Finalmente, este caso nos deja una gran lección y muy clara. El crecimiento económico no puede ir en contra del bienestar humano ni del medio ambiente. Se necesita un modelo de desarrollo más justo, sostenible e inclusivo. Gracias.